Felicitaciones por haber decidido enriquecer su vida espiritual con la guía de investigación bíblica A los pies de Jesús. El mensaje que contiene el libro de los libros le dará muchas satisfacciones. Interesantes son las profecías que revelan el pasado, el presente y el futuro con sorprendente exactitud, especialmente las de Daniel y el Apocalipsis. Las Escrituras responden las grandes preguntas de la vida. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hay más allá? Miles pueden testificar de la influencia benefactora de este libro santo. Los temas que están incluidos en la presente guía le darán una visión extraordinaria y llenarán su corazón de fe y esperanza. Ir a los pies de Jesús es encontrarnos con nosotros mismos y con Dios, aprender a comunicarnos con Él sabiendo que nos oye. Pidamos a Dios iluminación para poder entender el tema que sigue a continuación. Él está dispuesto a enviarnos su Espíritu para comprender su voluntad, sus consejos y sus promesas. Acompáñanos en la siguiente oración. Señor, te damos gracias por poder conocer tu palabra. Danos tu Espíritu para poder comprender el mensaje que tú tienes en la Biblia. Bendice a quienes nos están acompañando en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Rico sin saberlo. Tema número 1. En un lugar de Texas, árido y estéril, vivía un hombre pobre. Su casa era muy humilde y le afligían las deudas que tenía. Cuando ya estaba a punto de perder su propiedad, llegaron unos hombres proponiéndole firmar un contrato para hacer una perforación en su campo. Al poco tiempo, una bomba estaba extrayendo gran cantidad de petróleo. Las regalías que recibió el dueño del campo lo convirtieron en un hombre rico. En realidad, ya lo era antes, pero no lo sabía. Existen personas que encontraron tesoros o bien recibieron una herencia y se tornaron ricos de la noche a la mañana. Sin embargo, no siempre fueron felices. ¿Sabía usted que es poseedor de un gran tesoro? Fue dado directamente por Dios y es para que usted sea feliz. Es la Santa Biblia. ¿Por qué puede considerarse la Biblia un tesoro? Porque contiene 31.000 promesas, valiosos consejos para el hogar, la juventud, la educación. Nos anima, consuela y fortalece. Nos dice 360 veces, no temas. La Biblia es el GPS que Dios nos dio para mostrarnos el rumbo que debemos seguir, el camino para vivir feliz y orientarnos sobre el pasado, presente y el futuro. La Biblia se denomina también Sagradas Escrituras, Palabra de Dios, Libro Santo, Carta Divina, Libro de los Libros. La pregunta que nos hacemos ahora al principio es ¿qué es lo que revela Dios a través de la Biblia? Y la misma Biblia da la respuesta. En el libro de Amós, el capítulo 3 y el versículo 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Por lo tanto, podemos ver allí que el Señor revela a través de la Biblia sus secretos, sus propósitos. La palabra Biblia significa conjunto de libros y conforman un total de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. El origen de la Biblia. ¿Cómo fue dada la Biblia? El libro de 2 de Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirar significa soplar dentro de. Por ejemplo, un ejecutivo dicta una carta a su secretaria. ¿Quién es el autor? ¿La secretaria que la escribe o el ejecutivo que la ha dictado? Así pues, Dios es el verdadero autor. ¿Y cuál fue el agente transmisor? Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso, ¿cómo podemos denominar a la Biblia? Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice:
por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué pruebas existen que la Biblia es inspirada por Dios? La unidad de su mensaje. A pesar de haber sido escrita por más de 40 escritores en alrededor de 1600 años, y escritores que eran de la más variada posición social, allí encontramos a reyes, primeros ministros, médicos, pescadores, pastores de ovejas, profetas y otros. Su exactitud histórica probada por la arqueología. Numerosos hallazgos hechos en Medio Oriente confirman maravillosamente los relatos bíblicos. Fueron localizados más de 2.500 lugares que están relacionados con las tierras bíblicas. Fueron desenterradas diversas ciudades cuya ubicación era desconocida. Por ejemplo, Megiddo, en 1 Reyes 9, 15 al 19 nos dice que allí fueron encontrados los establos y pesebres del rey Salomón. En Esión-Geber fueron desenterrados de la arena sus altos hornos. En Ur de Caldea, las tierras de Abraham, fueron encontrados rastros de una avanzada civilización. La perdida Babilonia, mencionada tantas veces por los profetas, fue desenterrada, confirmándose así diversas expresiones bíblicas. Ciudades encontradas como Nínive, Laquis, Azor y otras testifican lo mismo. La existencia de reyes mencionados en la Biblia y desconocidos en los anales de la historia fue confirmada mediante excavaciones. Por ejemplo, el rey Sargón, el cónsul francés Pablo Bota encontró en Corsobat, cerca de Nínive, el palacio que pertenecía a ese rey. El palacio de marfil del rey Acab, la autoridad de estos textos de la Biblia, fue puesta en duda por muchos críticos, considerándolos fantasiosos, los de 1 Reyes 22:39, hasta que en Samaria se encontró un palacio con numerosas planchas de marfil coloreadas, así como muchos otros objetos de este material. Fueron encontradas bibliotecas completas revelando los conocimientos de aquella época. La biblioteca de Asurbanipal, con 20.000 tablillas de arcilla, así como las del palacio del rey de Mari, de los días de Abraham, con 23.000 tablillas de arcilla cocida. Inscripciones en piedra, cerámica, papiro y cueros confirman numerosas veces las expresiones bíblicas. Los rollos del Mar Muerto. En 1947, un pastorcillo beduino encontró valiosos rollos en una cueva cerca de Qumran, región del Mar Muerto. Contenían parte del Antiguo Testamento, del libro de Isaías y Daniel. Estos rollos, escritos 1 y 2 siglos antes de Cristo, fueron escondidos frente a la amenaza de guerra en cuevas ubicadas en las montañas de Qumran. Los rollos se encuentran actualmente en el Museo Bíblico de Jerusalén. Desde ese tiempo fueron realizadas numerosas expediciones, encontrándose en unas 2.000 cuevas parte de casi todos los libros del Antiguo Testamento. Algo más, de la exactitud del Nuevo Testamento. En 1931 fueron encontrados los papiros Chester Beatty, con 11 códices fragmentados. Contienen la mayor parte del Nuevo Testamento. Son copias escritas en el siglo III. Los diversos códices encontrados, códices son copias muy antiguas, así como los rollos del Mar Muerto, muestran que la Biblia que tenemos hoy en nuestras manos coincide con el texto original. Compruébelo usted mismo. Exactitud de sus profecías. Hace 3.500 años la Biblia ya menciona la ley de gravitación universal, que el aire tiene peso, que la Tierra es redonda, el ciclo hidrológico, leyes que protegen la salud, enfermedades psicosomáticas. Mediante diversas cadenas proféticas, en el Apocalipsis detalla la historia política y religiosa de 2000 años. ¿Por qué Hitler y Napoleón perdieron la guerra? ¿Quién dominará el mundo? La causa de la crisis actual, etc. Existen 333 profecías sobre un hombre, escritas siglos antes de que naciese, y mucho más. Parte de esto lo veremos en el próximo tema. La pureza de su mensaje, la perfección de los 10 mandamientos, las bienaventuranzas y todo el mensaje del Evangelio, sus consejos profundos y acertados para la juventud y la familia, sus palabras de consuelo y esperanza.
Y como última prueba, tenemos las vidas transformadas. Millones de personas encontraron en la Biblia la fuerza y la ayuda necesaria para cambiar de rumbo, de tristeza a alegría, de odio a amor, de vicio a libertad, de culpa a perdón, de depresión a esperanza, de enfermedad a salud, de debilidad a fuerza, de mentira a veracidad, de enemistad a amistad y de ilusión a verdad, de soledad a amparo y de perdición a salvación. Vamos a recordar, hagamos un breve repaso. 5 pruebas de su origen divino. Primero, dijimos la unidad de su mensaje. Segundo, la exactitud de sus profecías cumplidas. Tercero, su exactitud histórica probada por la arqueología. Cuarto, la pureza de su mensaje. Y quinta prueba de su origen divino es las vidas transformadas por su influencia. ¿Cuál es el personaje central? El personaje central es la maravillosa persona de Jesucristo. Está mencionado con más de 200 nombres para destacar sus virtudes. 333 profecías señalaban su vida y ministerio aún antes de nacer. El Nuevo Testamento describe su cumplimiento. Vamos ahora a ver el propósito de la Biblia. ¿Qué obtenemos mediante ella? Segunda de Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Para qué es útil? Segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué nos proporciona su estudio? Romanos, capítulo 15, versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y también encontramos en el libro de Jeremías 15:16: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Para conocer sus virtudes, ¿con qué se compara la Biblia y por qué? Vamos a ir viendo. Se compara a la luz. Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También se compara a una espada. Así dice en Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La espada nos defiende contra el error. También podemos compararla al pan. Mateo 4:4 dice que él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan alimenta nuestra vida espiritual. También podemos comparar al fuego y al martillo, así dice Jeremías 23:29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Qué hace el fuego? Purifica, y el martillo moldea. También es comparada a la leche. 1 Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea, nos ayuda a crecer espiritualmente. También podemos comparar a un espejo. Santiago 1:23 dice que si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. O sea, un espejo nos muestra donde estamos, donde hay una mancha, donde algo está mal. Bueno, aquí la palabra de Dios se compara a un espejo porque nos muestra nuestro error. También podemos compararla como una carta de amor de nuestro Padre Celestial, una carta donde nos habla de su gran amor. Vamos a ver
5 claves para comprenderla. Primera clave: ¿cómo debe ser estudiada? La misma Biblia nos responde a esta pregunta, como a todas las demás. Hechos 17:11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces encontramos la primera clave: escudriñar cada día las Escrituras para ver si las cosas son así. La segunda clave: ¿qué debemos estar dispuestos a hacer? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, dice Juan 7:17. O sea que tengo que estar dispuesto a obedecer. Si yo quiero hacer la voluntad de Dios, es la forma que puedo llegar a comprenderla. Es la segunda clave para poder comprender la Biblia. La tercera clave me dice: ¿qué conviene más como método? ¿Leer simplemente o estudiar por temas, comparando pasaje con pasaje? Veamos Isaías 28:10, que dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Entonces, ¿qué me dice aquí? Que estudie por temas, como hemos estado haciendo en el día de hoy. Un versículo de aquí, un versículo de allá, todo de un tema específico. ¿Cuál es el día de hoy? La Biblia. Vamos a ver cuál es la cuarta clave. ¿Es conveniente recibir enseñanza de otros? Dijo Jesús en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea que, si mandó el Señor Jesús a que enseñen, alguien tenía que estar aprendiendo, recibiendo. Entonces, sí es bueno recibir enseñanza de otros. Quinta clave: ¿qué debemos hacer antes de estudiar? ¿Qué hicimos hoy antes de estudiar? Santiago 1:5 fue el consejo. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Qué hacemos antes de estudiar? Orar, pedir sabiduría a Dios. Conclusión: ¿fue vencida la Biblia en tantas persecuciones que afrontó? Isaías 48 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios nunca fue vencida. Inclusive es interesante esta historia, que Voltaire profetizó que para el siglo XX apenas quedarían vestigios de Dios y su palabra, y que para encontrar una que otra Biblia habría que ir a un museo de antigüedades. Pero qué ironía del destino. 25 años después de su muerte, fue comprada su casa por la Sociedad Bíblica de Ginebra, convirtiéndose en depósito de Biblias, a la vez que la imprenta, propiedad de Voltaire, se usó para la impresión de una sección del Sagrado Libro. ¿Qué aconsejó Jesús? En el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar es profundizar. ¿Cómo es considerado el que estudia la palabra de Dios? En el libro de Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así que la palabra de Dios te está considerando feliz, bienaventurado, al estar leyendo y también guardando las cosas que están escritas aquí. Leyendo cada día las páginas sagradas le traerá felicidad a la familia, obtendrás paz interior, conocerá el panorama de un mundo mejor, encontrará el camino a la salvación. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso en el día de hoy podemos decir: gracias, Señor, por tu palabra. Acompáñame en oración. Querido Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, que es un faro orientador en mi camino.
Te pido que me ayudes a comprenderla y a vivir sus enseñanzas cada día. Fortalece mi fe para que pueda enfrentar mejor los desafíos de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. El presente tema va acompañado de unas hojas impresas con un cuestionario de repaso que le ayudará a retener lo expuesto. Recomendamos que busque en su Biblia los textos que responden a las preguntas. Si aún no tiene práctica en buscar en la Biblia, le recomendamos lo siguiente. Saque una fotocopia del índice que está al principio de la Biblia y téngala a mano cuando estudie. Allí podrá encontrar los nombres de los libros con sus abreviaturas y número de página. Trate de memorizar el orden de los libros. Hojee la Biblia hasta encontrar el libro o número de página. Allí encontrará que los números más grandes corresponden al número de capítulo. Los números pequeños son los versículos. Por ejemplo, Mateo 24:2. Mateo es el libro, en este caso el primero del Nuevo Testamento. 24 es el número del capítulo, que es el número grande. Y el versículo 2 es el pequeñito, ese es el versículo. En poco tiempo no necesitará más mirar el número de página, puesto que ya se habrá familiarizado con los libros de la Biblia, sabiendo dónde se encuentran aproximadamente. Por ejemplo, sabrá que los Salmos se encuentran a mitad de la Biblia, que Apocalipsis al final, Génesis al principio, etc. Bueno, el próximo tema es muy interesante. Se llama, o tiene por título, ¿es posible conocer el futuro? Una pregunta que inquieta a muchos que desean conocer el porvenir. Se estudiarán interesantes revelaciones hechas hace miles de años en la Sagrada Biblia. La historia de la ciudad condenada, veremos la profecía sobre Egipto y los judíos, también interesantes anticipaciones científicas sobre la Biblia, el espacio, la salud, incluso sobre el avión y el automóvil. Algunas de las 33 profecías también veremos acerca de un solo hombre. Que Dios te bendiga y que tengas un maravilloso día. Si aún tuvieras preguntas, puedes escribir con confianza a info@labibliatinerazón.org.